Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Hoy como siempre interesado en llevar un programa muy importante, muy interesante, porque ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y agradecido de Dios por tenernos aquí y también permitir que ustedes se sienten frente a sus televisores para darnos una hora de su preciado tiempo para interactuar con nosotros, ya no directamente, sino en base a lo que ustedes escuchan y pueden ver de este programa. Siempre estamos prestos a llevar un programa interesante. Hoy nos dejaron solos, tanto nuestro amigo Rafael Osoria, que está por la catarata del Niágara, por allá haciendo un tour importante, y Samuel, que es posible que se integre más tarde porque tiene unos quehaceres por ahí cerca de el área donde estamos grabando, del estudio. Hoy tenemos varios temas que vamos a tratar y queremos darle un avance. En primer lugar, el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. El posicionamiento de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. También vamos a hablar sobre la situación de Luis Abinader y el PRM, o sea, del gobierno. De igual manera, también el cambio de letra que algunas osadas decidieron realizarle al himno nacional. También la situación de la educación, que está en un estado crítico, por una serie de fallas que se han detectado en base a lo que son la incapacidad o lo que es la incapacidad del gobierno para llevar a cabo lo que se llama el inicio de un año escolar con la eficiencia que está demandando la población. También la recompensa de Maduro por parte de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y también los cheques de estímulos que está ofreciendo o que pretende ofrecer Donald Trump a los contribuyentes. Así que vámonos inmediatamente al primer tema y tiene que ver con el posicionamiento de Leonel Fernández. Miren, aquí hay que estar claro. En política, lo que hoy es de un color, mañana no necesariamente tiene que seguir siendo ese color. Pueden haber variaciones y a veces se dan de manera rápida, otras se toman su tiempo. En el caso de Leonel Fernández hay una realidad y la realidad es que yo, Morrobel, entiendo que Leonel Fernández está convencido de que va a ser presidente en el 2028. A mí no me cabe duda de que él está consciente de esa realidad. Ahora bien, de lo que se trata es de identificar temprano, y esa es la parte que posiblemente no sea de agrado o no sea lo mejor para Leonel Fernández, y es que desde ya a 2 años y medio ya de entrar en materia en términos de la campaña, pues ya Leonel se está visualizando como el candidato a vencer o el candidato que ya se visualiza como el vencedor de las elecciones de 2028. Eso le crea una situación un poco adversa porque todos los cañones se van a enfilar hacia él. Y de alguna manera los recursos del Estado, los aspirantes del PRM que están usando recursos importantes, pues van a hacer algunos ejercicios, no un santo, para tratar de disminuir a Leonel Fernández. Pero hay una situación y es que la tienen difícil lo que podrían estar pensando en ir en pos de Leonel Fernández a través de campañas que no son sanas. Y ustedes saben cómo actúan los PRMistas, los feroces que son cuando tienen que atacar o tienen que enfrentar a un candidato, básicamente cuando se trata desde el poder, cuando están manejando las arcas del Estado, pues no tienen escrúpulos. Pero se le presenta una disyuntiva ahora, y es que atacar a Leonel crea una situación favorable para Omar, porque la Fuerza del Pueblo tiene la ventaja de que tiene 2 candidatos que ahora mismo son los más incidentes en el sentimiento de la población, o los que tienen mejor apoyo, o los que tienen más respaldo de la población y más simpatía.
Entonces, enfrentar a uno directamente es como tú decir en el caso de los Mets, que tú le das la base en bola a Juan Soto, entonces tiene que picharle al que viene atrás, que es tan poderoso en términos de posibilidad de sacar la bola o empujar carrera, que es Alonso. Entonces, Alonso tiene esa facultad, tiene esas condiciones. Entonces, cuando usted decide dar la base por bola a Soto, sabe que el que viene atrás tiene un problemita con él porque tiene capacidad de botar la bola y de empujar carrera. Entonces, ahí se da esa disyuntiva. El PRM tiene esa situación y por ende eso le favorece a la fuerza del pueblo. Atacan al uno, están ayudando al otro. O atacan a uno, están ayudando al otro. O atacan al otro, están ayudando a uno. Y esa es la garantía de que la fuerza del pueblo se visualiza como el partido que va a hacer gobierno en el 2028. De todas maneras, vamos a ver este cortecito para que ustedes de la voz de Leonel Fernández tengan una idea de por qué él entiende que la fuerza del pueblo va a hacer gobierno en el 28. ¿Por qué razón siento que las condiciones están dadas para que la fuerza del pueblo llegue al poder en el 2028? Porque hay como un disgusto nacional, hay un malestar. Ese malestar está dado primero porque en 4 años los precios de todos los artículos, básicamente, fundamentalmente de la canasta familiar, han aumentado en un 33%. Eso se ha instalado, eso no ha bajado. Lo que puede disminuir es la aceleración con que siga creciendo el índice de precios, pero todo lo que hoy día podemos adquirir cuesta 33% más que 4 años atrás. Pero las posibilidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes, no han aumentado, siguen muy disminuidas, con muchas dificultades, muchos obstáculos. Durante nuestros años de gobierno, los jóvenes sintieron que pudieron progresar. Hubo becas, más de 30.000 becas a Estados Unidos, a Europa, al mundo asiático, y entonces esa transformación permitió que efectivamente sectores importantes de la sociedad dominicana pudieran progresar. En cuanto a infraestructuras, todo el país se llenó con obras que hicimos durante nuestra gestión de gobierno, en los plazos que establecíamos. Miren, decíamos que hay una realidad. Lo que está pasando en el país manda un mensaje claro al electorado, a la población, de que Leonel Fernández se visualiza como el ganador porque simple y llanamente estamos mirando una situación de crisis a todos los niveles que va incrementando. Siendo así, faltando 2 años y medio, sabemos que esa crisis no se visualiza solución alguna. El gobierno no está tomando medidas para que el país se enrumbe por un mejor camino. Entonces, lo que ya los dominicanos están mirando, y así se siente en la calle, de que Leonel Fernández es la persona que está en capacidad de venir en auxilio del pueblo dominicano y rescatar el país de la situación que lo va a dejar Luis Abinader y el PRM. Entonces, esa es la parte que ahora mismo se está visualizando en la calle. Miren, yo ando en la calle y veo cuánta gente que ayer me hablaban oprobio de Leonel Fernández se me están acercando a decirme que Leonel es la opción para el 28. Entonces, cuando hay una intención ya expresa que tú la vas visualizando en base al comportamiento de la población y de ciertos sectores importantes que ayer eran radicales en contra de Leonel, que hoy ya comienzan a notar que el espacio está y el escenario está preparado para que Leonel vuelva al poder. Eso no lo puede dudar nadie. Y el que quiera, mejor dicho, que salga a la calle y que cuestione a los integrantes de la comunidad para que se den cuenta de que lo que estamos hablando es una realidad. Pero esta situación que se está dando es fruto de una incapacidad del gobierno en base a darle solución a los temas que son transversales, que son medulares en nuestro país. Y se trata de los temas que todo el mundo espera que más o menos, si no se mejoran, haya cierto grado de estabilidad en ellos, que son la educación, la parte que tiene que ver con los artículos de primera necesidad, la salud, el transporte y lo que
tiene que ver con los empleos. Indudablemente que esos aspectos son medulares para poder posicionar a un gobierno en el sentimiento de la población en base a que se entienda que el país va por un buen camino. Eso no se está dando. Ahora, vamos a la parte del caso del PRM y Luis Abinader. Miren, de la misma manera que yo digo y sostengo que Leonel Fernández está convencido de que va a ser el próximo presidente de la República a partir de 2028, también sostengo y entiendo que Luis Abinader está convencido de que a quien le va a entregar la banda presidencial en 2028 es a Leonel Fernández. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, cuando uno tiene cierto conocimiento del comportamiento en los aspectos políticos de la población y también de los partidos como se manejan desde el Estado, nos damos cuenta de que Luis Abinader no está ejerciendo un mandato, no está gobernando para que a su salida el PRM continúe en el poder. Eso todo el mundo es más, los dirigentes del PRM se están dando cuenta de que Luis Abinader no está trabajando para que haya una continuidad del PRM en el poder más allá de 2028. Y eso se trata, en cierto modo yo puedo decir que Luis Abinader tiene razón en lo que él está asumiendo desde ahora, porque ya tiene que ir pensando qué va a pasar a su salida del gobierno, cómo se comportan sus compañeros, cómo se comportan aquellos que él lo llevó al Estado y lo benefició con un nombramiento. Y la historia habla claramente de que indudablemente el presidente que ya está compelido a salir del gobierno tiene que saber que saliendo del gobierno y su partido se queda dirigiendo los destinos del país, entonces quien pasa a ser el líder del partido ya no es el que salió, es el que tiene el poder de nombrar, que es el presidente que lo sustituye. Siendo así, no hay dudas de que la parte más difícil cuando un presidente tiene que salir, ¿a quién va a dejar? Si trabaja para que su partido continúe en el poder. Entonces, se habla de que Luis Abinader va a ser designado o va a ser escogido, seleccionado como presidente del PRM en la próxima convención de ese partido. Y si es así, es porque él entiende que tiene que seguir gravitando políticamente después que salga del poder. Ahora, si el que viene, cualquiera que sea, pasa a ser el líder, entonces el líder que viene comienza a tratar de cortar las alas a todos aquellos que le pueden hacer sombra. Y entre esos que le pueden hacer sombra, el líder, si llegara a mantenerse el poder del PRM, entonces ya va a haber un conflicto y Luis Abinader no sabría cómo la va a pasar. Porque recordamos lo que pasó con Antonio Guzmán y el caso de Jorge Blanco. Antonio Guzmán lamentablemente se quita la vida porque ya habían asomos, habían indicios de las acciones que iban a cometer en su contra tan pronto saliera del poder. Y con un hombre que tenía su característica, pues decidió mejor quitarse la vida. Pero eso le pasó a Leonel Fernández. Leonel Fernández buscó la continuidad de que su partido siguiera en el poder. ¿Y qué le pasó? Que los ataques más feroces nunca vinieron de la oposición, tanto como lo que le hicieron, lo que le sustituyeron o le sucedieron en el gobierno. Eso es experiencia para aquellos que de una manera u otra tienen que entender esa realidad. Pero eso no se da en República Dominicana solamente. Se ha dado en América Latina en más de 8 países donde quien lleva a un vicepresidente al poder, ese vicepresidente cuando llega y lo sustituye, entonces va en contra, va en pos de disminuirlo y hacerlo añico. Y eso pasó con Lula, pasó con Dilma, pasó en el caso de Petro, pasó, o no de Petro, sino de el presidente, no me acuerdo el nombre que Petro sustituyó. Entonces, en este caso, se ha dado en muchísimos países y la experiencia que tiene Luis Abinader es de que cuando un presidente sale del poder y deja a su partido que se mantenga en el poder después que salga, entonces viene la retaliación automática, porque el que adquiere el liderazgo es el que se pone la ñoña. Entonces nos vamos
a un corte y regresamos en breve. Miren, hay cosas que uno no entiende por qué sucede. Y mucho menos entiende uno por qué hay personas que deciden asumir posiciones y ejecutar acciones sin mínimamente sentarse a meditar o a pensar de las consecuencias que pueden traer. Indudablemente que esta semana, al inicio de esta semana, pues, a alguna persona, varias de ellas féminas, mujeres, decidieron pues cambiarle la letra al himno nacional de la República Dominicana. Una cosa que uno no entiende, porque ustedes se imaginan desde que se dio origen a la nacionalidad dominicana, a lo que es nuestro país, lo que son nuestros valores, nuestros emblemas, y que durante tanto tiempo nadie haya osado mínimamente pues asumir una posición como esa. Y esta semana pues algunas mujeres decidieron, porque les dio la gana, porque entendieron que ellas tenían facultad para eso, pues cambiarle la letra al himno nacional. Vamos a escuchar cuál es el contenido que ella pues le dieron en términos de ese cambio de la letra del himno nacional y cómo ellas lo visualizaron o lo plantearon. Adelante, señor director. Quisqueyanas, lesbianas, alcemos nuestros gritos con furia y tesón, que se oigan en toda la isla las injusticias y la discriminación. Compatriotas, mostremos la cara, que fingimos ser libres y demás. Si nuestros hijos, la tierra y el agua de los gringos y europeos son ya. Hay otra parte que dice, porque tiene algunas dificultades. Déjame terminar, Benny, para exponer. Ay, cara, aquí sí vamos a debatir. Y si pudo Duarte, soltero, entre comillas, por su patria morir y luchar, junto a Sánchez, un valiente negro. Bueno, no me deja ver lo demás, pero dice la última estrofa: libertad es el respeto al humano, sea niña, niño o los dos. Que el sexo o un género asignado no define lo que es el amor. Óigame bien, usted que escuchó, ¿verdad? Eso circula en redes sociales. Y lo que no entiendo es por qué viola la Constitución. La acción constituye una violación directa a nuestra Constitución Nacional, señor Benny Rodríguez. En su artículo 33 establece que el himno nacional es la composición musical de José Reyes con letra de Emilio Proudhon y es único e invariable. Y hay una violación a varios artículos. Es que ese no es el himno. También infringe varios artículos de la ley 210-19 sobre los símbolos patrios, que específicamente dice en el artículo 32 y 33, el himno es único, invariable y las primeras 4 estrofas son las de uso oficial cotidiano. Y en su numeral 1 se considera ultraje contra el himno nacional cambiar su letra. Miren, ahí está claro. Es una osadía tomar una decisión como esa porque, imagínate, un ser humano tiene capacidad para hacer muchas cosas que no tienen que ir en transgredir las leyes del país, mucho menos la Constitución, pero también lo que se llama el himno nacional de nuestro país. ¿Cuál es el elemento que puede llevar a un ser humano a pensar que ejecutando ese tipo de acciones puede sacar algún tipo de provecho o beneficio? Que no sea la de hacer algo que entienda que lo va a poner en un sitial donde todo el mundo tenga que mirar su rostro o escuchar su nombre. Hacer de alguna manera una bulla para que lo tomen en cuenta o buscar un like o buscar renombradía, no sé. Pero yo no creo que esa sea la mejor manera, Samuel. ¿Dónde estamos llegando, Samuel? Mira, yo pienso, buenos días a la audiencia tuya y Morrobel, gracias por permitirme entrar un poquito tarde. Mira, yo creo que hay acciones que se hacen de manera irreflexiva que más que ayudar a la causa, se la perjudica. Con eso, esta acción lo que ha venido es a echarle un cubo de lodo a la causa de los amigos y las amigas de la LGTB, porque eso ha hecho que incluso personas
que pueden tener algún grado de simpatía con su causa, entendiendo los derechos, etcétera, que tienen y por lo que debemos defender sin llegar a los extremos, nos apartemos de un pronunciamiento como este. Porque si algo nos une a todos, blancos, negros, cobrizos, como dice la canción aquella, hombres, mujeres, heteros o bi, lo que fuese, es la patria. La patria. Por lo tanto, como la patria es de todos, no deberíamos pretender parcializarlo de manera incorrecta, como se ha hecho con esto, porque lacera al resto. Es un error, un craso error de quienes se les ocurrió esta mala idea. Y repito, lo malo de esta práctica es que incluso a sus potenciales amigos los aleja y más que un bien le hace un daño a su causa. Pero cuando tú perteneces a cualquier conglomerado, ¿verdad? A cualquier organización, lo lógico es que esa organización tenga una estructura, que tenga un grupo que son los que dirigen, los que determinan lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Yo me imagino que esas personas que osaron pues cambiar la letra del himno nacional, de alguna manera hicieron algún tipo de contacto o consulta con aquellos que pertenecen a ese conjunto de personas que tienen esa posición de la LGTB. Entonces, se sentaron ellos a ver en qué medida le podía beneficiar, no vieron consecuencias, no pensaron en que la patria, los símbolos patrios son sagrados. Que son de todos. Que nadie ha osado desde 1844 cambiarle la letra, porque ellos entendieron que, o ellas, que haciéndolo y podían sacar algún beneficio que no sea lacerar el sentimiento o poner a la población dominicana o a los dominicanos en una posición de encrispamiento en contra de ese tipo de posición. Mira, lo primero, y por salud debo decir esto, es que la joven que leyó, que escribió este trabajo, ha dicho que ella no representa a nadie, que no fue una decisión colectiva de nadie, sino que fue una asunto a título personal. Ha insistido en eso. Y con relación a lo que tú planteas, Morrobel, eso es como darse un tiro en el pie. Eso no tiene sentido. Una cosa loca. Y no olvidemos, Morrobel, que a veces la arrogancia es torpe. Y tomamos decisiones y acciones muy personales. Acuérdate de aquello de que yo hablo así porque yo digo la verdad. Tú dices lo que tú crees, no es la verdad, lo que tú crees. No es su verdad, la dice. Y sobre ese criterio tú ofendes a mucha gente y maltratas a personas sobre la base de que yo digo la verdad. Entonces hay que tener cuidado con nuestras verdades, porque nuestras verdades no son la verdad, es lo que yo considero. Y sobre esa base yo no puedo maltratar a los demás. Mira, todo el mundo sabe, Samuel, que ya con las redes sociales y los teléfonos celulares, todo el mundo comunica. Y lo que hay una competencia es de quién sobresale, comunicando cosas estrambóticas que no tienen ni siquiera sustentación. Entonces, ahí hay una situación con la cual vamos a tener que lidiar por mucho tiempo. Y eso es muy lamentable, porque lo que tú planteas, cuando una persona va a decir algo, va a decir su verdad, pero es posible que esa verdad sea la mentira de los demás. Entonces ahí viene lo que se llama la reacción adversa a algo que tú creíste que era tu verdad y que tu guapesa y que tú puedes decir lo que te dé la gana porque la libertad de expresión, y no es así. Usted puede usar la libertad de expresión sin afectar los intereses de un segundo, un tercero. Esa es la parte que muchos no quieren entender. Y sobre todo, y repito lo del tiro en el pie, hay que tener cuidado cuando una acción nuestra perjudica nuestra propia causa. Hay que tomar acciones que pongan el río a rodar en la dirección nuestra para que nuestras causas crezcan. Y en un momento en el que el mundo se mueve hacia lo muy conservador, los sectores vinculados con la comunidad LGTB deben ser más prudentes, porque no es un momento en el que, como el viento nos sopla a favor, pueden sumarse personas que han tenido dudas, han creído que la causa no es buena ni es mala, han estado, digamos, en un punto intermedio respecto a la causa
de la comunidad LGTB, acciones como esta lo dejan cada vez más solos y es lamentable. Pero más aún, que esa comunidad LGTB ha entendido... De la que en este estudio hay dos representantes. Sí, están ahí adelante, hay dos perversos que están ahí. Dos timacles. Esa posición o ese conglomerado de alguna manera ha entendido que han venido tomando una serie de importantización en los últimos años y han entendido que pueden lograr más a través de acciones como esta. Y no se dan cuenta que, como tú dices, todo lo contrario. Crean una situación de negatividad en aquellos que entienden que sí, ellos tienen su derecho, pero también tienen que respetar a los demás. Es tener cuidado. Ustedes, la gente que sigue la Biblia, etcétera, dicen en que la Biblia plantea que la lengua es el castigo del cuerpo. Entonces hay que ser prudentes, hay que tener sentido común. Hay una máxima que yo la aprendí hace muchos años: tratar a los demás como queremos ser tratados. Así es. Es pensar en que una acción de este tipo irreflexiva, ¿qué suma? ¿Y qué perdemos con esta acción? ¿Cuántas personas se nos pueden alejar con esta acción? ¿Cuántas personas se pueden acercar con esta acción? Es tener cuidado, tener sentido común y dejar un poco la prepotencia y el me da la gana, lo que me dé la gana. El medaganismo. Dejar eso a un lado para ser un poquito más empático. Y sumar personas a su causa más que alejar personas, porque eso ha alejado a mucha gente. Bueno, vamos a ver, pero esto, de alguna manera a veces hay cosas que afectan, pero que son necesarias. Porque si bien es cierto que esto saca de contexto o sale, esa no es la palabra de contexto, no, crea una situación adversa y que irrita a la población, no es menos cierto que este caso por lo menos va a dejar claro que el que ose hacerlo de nuevo, por la experiencia que están viviendo los que actuaron en esta dirección, no lo van a intentar mínimamente, porque no va a ser nada favorable para ellos en términos de lo que la gente entienda que fue un asunto. Y debe ser una lección para todos los grupos al margen de la ley. Yo no quiero decir que las personas que han hecho esta alteración del himno nacional están al margen de la ley, pero hay otros grupos de ultraderecha en República Dominicana que no están necesariamente en el marco de la ley, que están usando uniformes, etcétera. Es bueno que las autoridades observen todas esas conductas, claro, porque colindan todas. Como decía don Juan, los extremos se juntan. Eso es así. Los extremos se juntan, Entonces es revisar toda esa conducta. Entre lo malo y bueno, un hilito finito que hay, esa línea entre lo malo y bueno. Se bueno. juntan porque son muy extremos. Sí. Es entender que vigilar todos esos comportamientos, de la misma manera que condenamos unos, también tenemos que condenar los demás. No puede haber privilegio. Y vigilar los demás. No puede haber porque se nos pueden ir de las manos estas conductas. Así es. Bueno, Samuel, ¿nos toca un cambio o seguimos? Seguimos, perfecto. Samuel, la otra semana, yo recuerdo que a mi llegada, retorno al programa, yo le dije a ustedes sobre algunas cosas que había visto en nuestro país que yo sentía, mejor dicho, que iban a traer un debate. Y dentro de lo que yo planteé aquí fue lo que vi en una instalación de la Junta Central Electoral, una oficina específicamente, que fui a buscar un nacimiento, y lo que vi ahí fue una queja de manera así espontánea de varias madres que decían que sus hijos no lo estaban admitiendo a la escuela. Tú me dijiste, pero ¿cómo es posible que eso se pueda dar? Si se supone que lo que más hay escuelas, de tantas escuelas que se construyeron, claro, muchas aulas y por ende va a haber espacio. Y no sé las razones, ahora están saliendo a reducir las razones, pero lo cierto es que esto ha traído un tema de discusión, hasta de debate entre el presidente y expresidente. Me refiero entre Danilo Medina y el presidente Luis Abinader por la cuestión de la tanda extendida y también de la carencia de aula y una cantidad de escuelas que tienen un tiempo larguísimo y que todavía no han sido terminadas, y que eso
crea una situación adversa a lo que son los deseos y el mejoramiento de la educación. Vamos a ver estos videitos consecutivos para que nosotros contar con tu anuencia para hacer nuestra valoración. ¿Cómo no? Adelante. Ahora hay una corriente que plantea que sea eliminada la tanda extendida para ocupar sobre todo el área de la tarde y tener más alumnos matriculados. Me explico. La tanda extendida ocupa los dos horarios, matutina y vespertina, porque sigue hasta las 4 de la tarde. Los niños que lo despachan a las 4 vienen llegando a su casa a las 5 más o menos. Y entonces no hay tiempo. Se está planteando que sea eliminada la tanda extendida, que sea de 8 a 12 y que sea de 2 a 5:30. Ya los políticos empezaron a decir que eso era un fracaso, que para allí, pero lo cierto es. El tema tiene que ver con el déficit de las aulas, porque no se siguió una política para satisfacer esa situación. En la administración del presidente Danilo Medina, lo que hizo el presidente Danilo Medina con la infraestructura escolar, el saldo es 80% o 90% más positivo que lo que significara en errores. Si Danilo se equivocó como deben equivocarse los presidentes, como deben equivocarse los gobernantes. ¿Usted sabe cómo que la gente debe equivocarse? Y nosotros lo que hacemos trabajo y lo que tenemos empresa y lo que tenemos esto, ¿tú sabes cómo que tenemos que equivocarnos? Echando para adelante. Miren, esta parte yo la veía venir porque me di cuenta ya que iba a haber una deficiencia de espacio para los niños que necesitaban pues ir a la escuela a tomar la educación. Y aquí queda claro que hay un problema de cómo se puede actuar con relación a la educación y cómo visualizar con tiempo. Porque un gerente, una persona que lo pongan a dirigir una institución, el caso de un ministerio, y el presidente tienen que visualizar, porque aquí en este país, Estados Unidos, lo primero que se hace es que en este espacio donde no se está dando clase, todos los que trabajan en la parte administrativa y los profesores tienen que preparar lo que son las tareas de los niños, sí, claro, temprano, para hacerlo con una antelación necesaria que pueda corregirse cualquier situación que se dé, que no sea... teóricamente, todos los sistemas educativos deben tener lo que se llama la planificación docente. Esa es la todos. Parte, esa es la parte. Y se supone que para eso existe, y perdón que te interrumpa, Gregorio, en la carrera docente existe la administración docente, que es la persona que se encarga no de llevar números en la dirección de la escuela, sino de revisar los procesos de la planificación docente de cada maestro y medir resultados. Y se hace para el año entero, no se improvisa. Exactamente, pero se supone que cada maestro debe planificar clases, si no diarios, semanalmente. Claro. Para ajustar programas, para alimentar contenidos, para buscar recursos que le ayuden a que los contenidos sean más didácticos, etc. Y agotar el programa en el tiempo que está establecido. Esa es la Porque esos programas, ese tiempo se establece sobre la base de un estudio. Claro. En tal tiempo debe aprender tales contenidos. Pero sí, tiene que tener conocimiento de esta parte. Superada esta, entramos en la otra etapa. Ese es el punto. Y ahí, indudablemente, se va agotando lo que tiene que ver con el programa educativo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo que sorprende. Y tú me lo decías, ¿cómo es posible que se está dando una situación? Y es lo que está creando un problema serio. Y es que no hay planificación en el gobierno. No puede alegarse problema de aula. Es que cuando viene el año escolar,
ya hay que tener conocimiento de causa de cuáles son las proyecciones, la cantidad de niños que se van a necesitar, o sea, que la cantidad de aulas que se van a necesitar para darle acceso a los niños y no improvisar, porque ahora se está hablando, mira, ahí en San Cristóbal salió una de las regionales, una de las, ¿cómo se llama? De la que dirige. Sí, una directora regional. Sí, directora, esa es la parte, directora, esa es la frase, la palabra directora, diciendo que ahí se iba a implementar para buscar una solución a la situación actual en términos de la deficiencia de aula, eliminar la tarde extendida, entonces para poder darle cupo a esos jóvenes, a esos niños, entonces hacerlo tanda. Es decir, de 8 a 12. Regresar al modelo viejo. Sí, al modelo viejo. ¿Qué pasa? Que aquí hay una situación, y esto es lo grave. Es que cuando se habla de tanda extendida, se está hablando de que un padre, cuando se va a trabajar, sabe que el hijo no es a las 12 que lo tiene que ir a buscar. Lo va a buscar a las 4 de la tarde cuando ya el niño meriendó, almorzó y recibió toda la tarea. Pero también que eso le quita un peso económico de encima a esos padres, claro, indudablemente. Entonces, si eliminan la tanda extendida, están sacrificando los padres y están sacrificando la capacidad. Pero mira, Roberto, yo creo que tú sin querer le estás haciendo un favor al gobierno. Y si yo fuera Homero, yo usara este segmento para promover el gobierno de Luis. En la lógica siguiente. Y Tomás no me está haciendo más señas. En la lógica siguiente. Señores, vamos al fondo. 1. Las dimes y diretes de los diferentes ministros de educación de este gobierno es un cuello de botellas. Es así. Es que Fulcar salió y lo primero que hizo Ángel Hernández, a quien conozco, lo conocí en el ministerio cuando era técnico. Hacer una crítica. Fue acabar con Fulcar. No crítica, no. Sí. Dijo barbaridades de Fulcar. Miguel de Camps llega. Acuérdate que los de Camps son de Cristo Rey. Sí. Son de la 39, de la 37. No olvidemos eso. 37, 41, 39. Para que no perdamos de vista eso. Llega al poder y este señor no ha dicho esta boca es mía. Nadie lo ha oído hablar desde que es ministro. No, de educación. Y todavía con esta crisis no ha dicho nada. No ha dicho nada. Increíble. ¿Cuál es mi razonamiento? Yendo al fondo del problema. Los conflictos internos en el ministerio, el movimiento de técnicos y de directores de un área a otro, porque el director fulano responde a fulano de tal, respondía al ministro pasado, responde al cargado de compras del fulano. Ese tipo de conflicto de intereses al interior del ministerio ha creado un serio problema para la eficientización del trabajo. 2. Desde que se concibió en el 2012 el 4%, desde que se autorizó desembolsar el 4% para la educación, no ha habido voluntad política ni en el gobierno de Danilo ni en este para que la tanda extendida sea eficiente. Eso no es más que un tente ahí a los muchachos para que coman algo y que pierdan el tiempo. Y que los padres no tengan esa presión. Claro, esa presión. Y lo agradezcan, por lo menos se lo retienen ahí. Pero la tanda extendida, para que sea eficiente, necesita contratar artistas. No hablo de converos ni de demboceros. Hablo de gente egresada de la misma Secretaría de Educación a través de Bellas Artes para que den clases de teatro, clases de títeres, clases de danza, clases de pintura, clases de música. Deportes. Es incorporar eso a la tanda extendida para que el tiempo que los niños dedican en la tarde a la parte lúdica no sea una extensión de la clase, sino de entretenimiento sano que les enseñe cosas. Adquisición de conocimiento. Eso no se está haciendo. El problema, entonces, son dos componentes importantes. 1, las deficiencias y las dificultades propias de los 3 ministros de educación de este gobierno, los conflictos internos del ministerio, las ineficiencias que provocan esos conflictos. Y 2, la falta de una visión seria para que tengamos un programa de tanda extendida eficiente, productivo y que impacte positivamente a los niños, niñas y adolescentes del sistema. Samuel, nos vamos a otra pausa porque la están requiriendo.
Gracias, amigos televidentes. Samuel, abundando sobre el tema, para entrar al próximo, la situación del comportamiento de los funcionarios que vienen del PRD y continúan ya desde el PRM en el poder, cómo se comportan. Y yo te puedo decir, es simple, ve al consulado para que tú veas lo que está pasando. En el consulado, oye, todas esas facciones están enfrentadas y confrontadas. Pero son enemigos a muerte. Oye, ahí el Chu, que creo que está apoyando a Carolina, no me meto en esos líos, pero esto es comunicación. Ahí el que habla en contra de Carolina tiene problemas. Eso han denunciado. Eso han denunciado, oye. Y yo tengo aquí como cinco notas de voz de las discusiones que se están dando entre ellos, porque es que si tú hablas de David Collado, entonces te aíslan. Tienes que irte a un lado o te ponen uno al lado para que esté vigilando qué tú hablas. Y eso te trae consecuencias. El calizaje famoso. El calizaje entre ellos mismos. Y tú puedes decir, bueno, pero es que somos dominicanos, ciertamente, pero los partidos tienen que formar a su militancia, no para que sean santos, no para que sean lo más recto y correcto, no. Es para que mínimamente puedan entender que al gobierno usted puede ir y también tener sus aspiraciones, pero nunca poner en juego lo que es el bienestar del país o crear situaciones adversas a lo que son los servicios que tiene que dar una institución. En ese consulado ya ni servicios están dando y se dan a precariedad porque la contribución que hacen los empleados se minimiza cuando hay esas confrontaciones. Sí, baja el rendimiento, claro, porque tú no tienes garantías de cuándo te vas. Es así. Entonces esa inestabilidad, esa inseguridad generan una situación anímica complicada. Y no te permite contribuir o colaborar eficientemente. Claro, esa es una realidad. Pero vámonos ahora con lo que tiene que ver con una situación, Samuel, para entrar a otro tema que es importante. Brevemente tocamos este tema. Cuando Estados Unidos habla de una recompensa de 50 millones para el que aporte la localización, porque tiene que ser la localización, porque ¿quién puede agarrar a Maduro y entregárselo a Estados Unidos? Entonces, cuando tú ves eso, tú sientes como que una burla. Es como una especie de ningunear a la población de Estados Unidos y, ¿por qué no decirlo, del mundo? Porque, oye, cuando ellos necesitaban a Gaddafi, cuando necesitaban a Osama Bin Laden, ellos dieron recompensa. Ellos fueron, lo buscaron, lo sacaron de donde estaba metido, donde nadie podía llegar, de ahí lo sacaron. Un grupo élite. Entonces ahora dicen que a Maduro que 50 millones, pero venga acá, ¿y a quién le cabe esa? Mira, yo te he dicho en otros programas, Gregorio, que en la política tiene dos vías esenciales, que es la vía electoral y la vía armada. Así es sencillo. Y que cualquiera de las dos vías que opte un grupo político por ejercer para imponer sus ideas o para desarrollar sus ideas, la propaganda es el arma más importante que las armas en caliente. La propaganda es clave. Con los tonos que se maneja el presidente Trump, con la forma en que se maneja, lo desaprensivo a veces que se pueden oír algunos pronunciamientos suyos, lanzar una cacería de este nivel procura, primero, desmoralizar a Venezuela internamente y, segundo, estimular a los grupos cazarrecompensa para que algunos se aventure a intentar capturar al presidente de Venezuela. Recuerda que en Venezuela se ha denunciado varias veces el intento de varios grupos por intentar desestabilizar al gobierno de Venezuela con grupos norteamericanos. De parte de las negociaciones que se han dado últimamente con la llegada de los 235 venezolanos que estaban en El Salvador a Venezuela, fue el intercambio de norteamericanos por esos muchachos. Y esos norteamericanos estaban presos en Venezuela acusados de acciones terroristas para derrocar el gobierno de Nicolás. Y son contratistas, no son militares norteamericanos, sino contratistas. Lo que indica que aquí hay mucho de propaganda, hay mucho de guerra psicológica y la propaganda hace su efecto. Así que eso intenta ablandar el gobierno de Nicolás Maduro, con que uno puede tener diferencias. Eso es otra discusión,
Yo hablo estrictamente de lo que implica en términos de impacto político la guerra de propaganda. ¿Quién le tiró la soga para que saliera del fango Nicolás Maduro cuando llegó al poder ahora? ¿No fue, sí, claro, fue Donald Trump que le dio estas facilidades para que pueda vender su petróleo? Porque él entendía que había que aumentar la producción de petróleo de manera significativa, a tal punto que dijo que iba a crear más búsqueda de petróleo, pozos petroleros para sacar más petróleo y producir más petróleo para, según él, abaratarlo. Pero también a la vez le dio a Nicolás Maduro y a Venezuela facilidades para que pudiera vender su petróleo. Por un asunto de lógica, acuérdate que la madre de la política es la economía. Es la economía lo que determina todo lo demás. Sí. Y que el gobierno pasado, el gobierno del presidente Biden, se estaba planteando todo lo que se llama la economía verde, sí, y con la intención de priorizar los carros eléctricos. Y que este gobierno llegó y dijo, no, hasta aquí llegamos con la economía verde, volvemos al punto de los hidrocarburos. Y eso implicaba asegurar que el mercado tuviera suficientes hidrocarburos para poder continuar el proceso de detención del desarrollo de los carros eléctricos y aumentar o continuar con el desarrollo de los vehículos de combustión. Todos esos factores económicos son lo que, de alguna manera, no digamos obligan, pero estimulan a que Trump le diga al presidente de Venezuela, vamos a renovar el contrato con Chevron, vamos a renovar el contrato de extracción de petróleo de las compañías norteamericanas que están en Venezuela, vamos a flexibilizar algunas cosas. La razón es económica. Pero ahí se le olvidó que era dictador, según ellos. Porque depende, por ejemplo, la conveniencia. Lo que pasa en Siria hoy. En Siria, quien preside Siria es una persona que está acusado de un montón de crímenes. De hecho, había una recompensa parecida a la que le tienen hoy a Nicolás Maduro. Y sin embargo, a este señor le quitaron un uniforme de cazador, de asesino, le pusieron saco y corbata, lo pelaron bonito, lo afeitaron lindo. Y hoy es el presidente de Siria y es una persona bendecida por vamos a negociar con el gobierno norteamericano. Pero eso es así. Mire, Samuel, hay un tema importante, y amigos televidentes, y tiene que ver con nuestro deber como espacio, como programa, de orientar debidamente a la comunidad, a la población. Las redes sociales, se dicen muchas cosas que son reales, pero también mucha desinformación. En el caso que tiene que ver con los beneficios que está intentando otorgar Donald Trump, es decir, la asistencia que le da en un momento dado que se llama estímulo económico, en las redes anda mucha desinformación. Entonces, tú eres la persona indicada para que, vamos a pedir primero este videito para que tú me lo analices y pueda llevar la orientación correcta a ese conglomerado de seres humanos que están desinformados por las redes sociales. Vamos a hacerlo. Mucha atención, padres de familia, revisen sus cuentas de banco porque hoy el IRS comenzó a depositar los primeros pagos del crédito fiscal de $3,000 y $3,600 para los niños. El IRS dice que este jueves se envió el dinero a 60 millones de niños por un total de $15,000 millones. Como hemos reportado aquí, desde el principio los niños recibirán $300 hasta los 5 años y $250 hasta los 17. Mira, la verdad es que yo no sé qué persiguen quienes promueven algo que es a todas luces una tontería. Primero, Samuel, lo que dice ahí ese señor, ¿es cierto? Falso, totalmente falso. Todo lo contrario. Este gobierno ha estado restringiendo de manera sistemática cualquier tipo de beneficio. Importante, señores. No, el IRS no está mandando ningún tipo de estímulo. Falso. Además de eso, están hablando de unos famosos $1,400. Cierto. También es falso. Eso expiró el 15 de abril del 2025 y aplicaba solo para las personas que no recibieron el estímulo del 2021, no para todos. Y ya eso expiró. Ya yo me estaba frotando la mano y ¿en qué lo iba a gastar? Entonces, miren, hay mucha falsedad. No hay nada previsto, repito, no hay absolutamente nada previsto de parte del gobierno federal que tenga que ver con estímulos o con envío de cheques, ni por el IRS, ni por ningún otro concepto.
No existe eso, no existe. Ahora bien, para el año próximo, el 2026, cuando se presenten los impuestos, hay unos cambios favorables por familia respecto a los créditos. Pero eso tiene que ver con los taxes del 2026. Pues eso lo contempla el Big Beautiful Bill. Correctamente. Okay. Correctamente. Así que, por favor, no se dejen engañar. Llamen a su contador para que le confirme información confiable. Pero este tipo de abusos que cometen algunas personas, incluyendo algunos compatriotas tuyos y míos, yo no entiendo la razón de ser de eso, excepto burlarse de la gente y tomarle el pelo. Samuel, este programa está aquí para eso y tú estás aquí para eso. Por suerte, Proyecciones tiene una persona calificada que puede orientar debidamente a los amigos que sintonizan y ven este programa. Así es que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y vamos a seguir orientando, porque esto no se para. Los desinformantes van a continuar desinformando y nosotros orientando correctamente. Así es que, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana en otras Proyecciones. Hasta luego.